En la primavera de 1945, las enfermeras alemanas capturadas bajaron de un autobús en Texas esperando recibir un castigo, pero lo primero que vieron no fue el alambre de púas, sino el olor a tocino y café que llenaba el aire de la mañana antes de que saliera el sol, antes incluso de que se apagaran las luces del campamento tras la vigilancia nocturna. Un autobús atravesó las puertas de un campo de prisioneros de guerra estadounidense en Texas. En su interior, un puñado de enfermeras de la Cruz Roja alemana se sentaban con la espalda rígida, con sus uniformes desgastados por meses de servicio cerca de un frente que se derrumbaba. Habían sido capturadas solo unas semanas antes y durante las horas que el autobús atravesó las vastas llanuras americanas, su silencio fue pesado. El aire dentro del vehículo olía a polvo, cuero y miedo. La mayoría se había preparado para la crueldad, la humillación y el frío filo de la venganza. Eso era lo que les habían dicho que esperaran si caían en manos enemigas. Pero cuando se abrieron las puertas, se encontraron con algo completamente diferente. No eran los reflectores, aunque estaban allí, ni las alambradas, aunque era imposible no verlas, sino el aire mismo, rico, cálido, cargado del olor de la comida, comida de verdad, café fuerte y amargo, mantequilla derretida en alguna sartén invisible, y sobre todo, tocino. Ese aroma espeso y salado que se aferraba al aire de la mañana y se enroscaba en sus narices hasta que parecía imposible ignorarlo. Una enfermera, con el rostro demacrado por el racionamiento, susurró entre dientes, «carne». Su compañera sacudió la cabeza, casi riéndose de lo absurdo. La carne se había convertido en un recuerdo en su país en Alemania, la guerra había convertido sus comidas en una lucha diaria por la supervivencia, pan mezclado con serrín, sopas hervidas con sobras. Ni siquiera los niños recordaban ya el sabor del cerdo. Y, sin embargo, allí, en un lugar que creían que sería su castigo, el olor del desayuno les parecía casi una burla. Los guardias les hicieron señas para que bajaran. Las botas golpeaban la grava. Las mujeres parpadearon ante el amplio cielo de Texas, de un rosa pálido con el amanecer. Esperaban gritos, esperaban rifles en alto, órdenes ladradas con ira. En cambio, las órdenes llegaron en inglés, tranquilas y eficaces. Los soldados no sonreían, pero tampoco eran crueles. Una de las enfermeras echó un vistazo hacia el comedor, donde el humo salía perezosamente de las chimeneas. Vio a cocineros estadounidenses con delantales rompiendo huevos como si el racionamiento de guerra no existiera. Un café, una voz los sobresaltó. No era un guardia, no como imaginaban, era una enfermera del ejército estadounidense, con el uniforme limpio y un acento marcado pero amable, y lo que hizo que varios alemanes intercambiaran miradas de asombro fue que era negra. En la Alemania nazi les habían alimentado con mentiras interminables sobre la raza, sobre la inferioridad, sobre quién debía servir a quién, pero allí, en el mismo campo donde estaban prisioneros, esta mujer se encontraba ofreciendo tazas de café humeante con simple cortesía, sin desprecio, sin burla, solo con una pregunta, si necesitaban algo. Las mujeres alemanas no sabían cómo responder. Una murmuró, «Danke», y otra dudó antes de coger la taza con las manos temblorosas. El calor le subió por los brazos, no solo por la temperatura, sino por el gesto en sí. Por primera vez desde su captura, sintieron una grieta en el muro del miedo que llevaban a cabo los trámites, seguían las filas, el papeleo, sábanas nuevas dobladas cuidadosamente en sus brazos. Les dijeron que podían escribir a casa, aunque sus cartas serían leídas. Les mostraron sus alojamientos, literas limpias, colchones finos, pero nada que ver con los hospitales empapados de barro que habían conocido cerca del frente. Cuando se sentaron en el comedor para su primera comida, la realidad se hizo más patente, aparecieron platos delante de ellas, pan, huevos y, entre dos mujeres, una tira de tocino. No era mucho, no en comparación con lo que comían los propios estadounidenses fuera del recinto, pero parecía casi demasiado bueno para ser real. Solo el olor era embriagador. Una de las enfermeras miró fijamente la tira de tocino, luego al guardia que pasaba y le susurró a su compañera, «Esto está permitido». La otra negó con la cabeza, pero ninguna de las dos se movió hasta que el hambre las empujó hacia adelante. El sabor era ahumado, salado, casi abrumador después de años de privaciones. Una de ellas se llevó la mano a la boca, no porque no le gustara, sino por el repentino torrente de recuerdo de las comidas dominicales mucho antes de la guerra. Las risas alrededor de la mesa familiar eran demasiado para soportar. Esa primera mañana se convirtió en una historia que repetían entre ellas una y otra vez.
El alambre de púas era real, el confinamiento era real, pero también lo era el olor del desayuno que flotaba por el patio, provocándolas con el recuerdo de un mundo que creían perdido. Y bajo su miedo se coló otro sentimiento, la confusión. Si este era el enemigo, ¿por qué la vida aquí ya se sentía tan diferente de lo que les habían dicho? Pero la conmoción de la comida era solo el principio. Lo que vino después, dentro del propio campo, les obligaría a cuestionar aún más lo que creían saber. Los días siguientes trajeron un ritmo que ninguna de las enfermeras alemanas había esperado. Las mañanas no comenzaban con ejercicios o castigos, sino con el ruido de la cocina y la llamada para desayunar en el comedor. Los mismos olores que les habían dado la bienvenida el primer día persistían: huevos fritos, café recién hecho, pan tostado. Incluso las raciones, aunque no eran infinitas, eran generosas en comparación con lo que habían dejado atrás en Europa. Una enfermera, Erika, recordaba estar en la fila con su bandeja de hojalata y susurrarle a la mujer a su lado: esto no puede durar, nos lo quitarán cuando crean que nos hemos acostumbrado. Sin embargo, mañana tras mañana aparecía la comida, pan lo suficientemente grueso como para llenar el estómago, verduras, frijoles y siempre algo que les recordaba la abundancia de Estados Unidos. A veces era tocino, a veces patatas fritas doradas, a veces incluso una porción de tarta sobrante del domingo. No se les daba libertad, pero se les daba dignidad, y esa diferencia importaba. Los guardias vigilaban, sí, pero no escupían insultos ni arremetían sin motivo. Las enfermeras notaron la disciplina de los soldados estadounidenses, no amistosos, pero mesurados. Se les hablaba como prisioneros, pero también como personas, y cuando terminaba la hora de la comida, podían pasear por el patio, hablar en voz baja o sentarse con papel y lápiz. Escribir cartas era casi más sorprendente que la comida en Alemania. La censura era de esperar, pero el mero hecho de que se les permitiera escribir, de que se les dijera que sus palabras podrían llegar a sus familias, les parecía casi irreal. Una tarde, Hilda se sentó en una mesa de madera en los barracones con su carta a medio terminar. Escribió sobre la comida, aunque con cuidado, sabiendo que los censores la leerían. Escribió sobre el café, sobre las sábanas de lino, sobre cómo los guardias no eran en absoluto como ella había imaginado. Entonces se detuvo con el bolígrafo en el aire, porque no estaba segura de si debía añadir la verdad de que, en algunos momentos, se sentía como un respiro, una pausa en la tormenta de la guerra. Al final, escribió: estoy a salvo. Eso fue suficiente para su madre. Esperaba que el año estuviera exenta de dificultades. El calor del sol de Texas era agobiante, el polvo se adhería a su ropa y a su piel, el sonido de las botas y las órdenes gritadas en las puertas les recordaba que seguían siendo prisioneras y, sin embargo, en comparación con los hospitales en ruinas del Reich, con los bombardeos aéreos y la escasez, este extraño lugar parecía otro mundo. Por las tardes, las mujeres a veces se reunían para hablar. Hablaban de su viaje hasta el cautiverio, de lo que pensaban que podría pasar después de la guerra. Erika solía sacar el tema del bacon, riendo suavemente: imagina, nuestro primer verdadero recuerdo de Estados Unidos es el desayuno. Marta sacudió la cabeza: quieren que olvidemos que somos prisioneras, ese es su truco. Pero incluso ella admitió en voz baja que hacía años que no se sentía tan bien alimentada. Los rumores se extendían rápidamente por el campo. Algunos decían que a los prisioneros de otros estados se les permitía trabajar e incluso ganar dinero. Otros afirmaban haber visto a hombres viendo películas los fines de semana. Incluso había historias de prisioneros de guerra que ayudaban en granjas estadounidenses y eran invitados a cenar. Las enfermeras no sabían qué creer, pero los rumores mantenían vivas sus conversaciones. Cada rumor aumentaba la tensión entre lo que les habían enseñado, que los estadounidenses eran crueles y corruptos, y lo que les decían sus propios ojos y estómagos. Una noche, Hilda se despertó con el olor a jabón del baño del barracón. Se quedó quieta, dándose cuenta de lo extraño que era asociar Estados Unidos no con bombas, sino con pequeñas comodidades, sábanas limpias, comidas calientes, suministros normales. Le susurró a Erika, que compartía la litera de arriba: ¿cómo vamos a volver a casa y explicar esto? Nadie lo creerá. Erika se inclinó sobre el borde de la litera y dijo en voz apenas audible: quizá no se supone que lo hagan. El contraste con la vida en Alemania era enorme. Las cartas que llegaban de casa hablaban del hambre, de ciudades enteras arrasadas, de madres que cambiaban todo lo que tenían por pan. Y, sin embargo, aquí,
tras las alambradas estadounidenses, había desayuno todos los días. Las mujeres cargaban con la culpa de saberlo, la culpa de comer mientras sus familias pasaban hambre, pero también con la confusión de intentar comprender cómo un enemigo podía tratarlas de una forma que su propio bando ya no podía. El ritmo de la vida en el campo atenuaba el miedo, pero agudizaba una pregunta diferente: si la comida y el alojamiento eran tan abundantes aquí, ¿qué más les habían ocultado de Estados Unidos? Pero la verdadera conmoción no vino de las comidas ni de las cartas, sino del trabajo que se les pidió a las enfermeras a continuación, donde la abundancia no se medía en comida, sino en medicinas. A la semana de su llegada, las enfermeras fueron llamadas a un edificio separado dentro del campo, la enfermería. No era grande, pero estaba limpia. El olor en el interior era fuerte, desinfectante, vendas nuevas y toallitas con alcohol. Las mujeres alemanas esperaban algo improvisado, como los hospitales de campaña que habían dejado atrás, pero lo que encontraron hizo que varias de ellas se detuvieran en seco. Las estanterías estaban llenas de rollos de gasa, almohadillas de algodón, jeringas y frascos de medicina. En una esquina, una nevera contenía viales de penicilina, un antibiótico tan raro en Alemania que se trataba como un tesoro, a menudo reservado para los oficiales de más alto rango. Aquí parecía haber cantidades que las sorprendieron. Hilda, que había pasado meses cosiendo heridas con poco más que trapos, susurró: «Dios mío, aquí tienen más de lo que teníamos para toda una división». El personal estadounidense, tanto médicos como enfermeras, no perdió tiempo en asignar tareas. Bajo vigilancia, se ordenó a las mujeres alemanas que ayudaran con los cuidados rutinarios, limpiando equipos, cambiando sábanas y preparando suministros básicos. Las reglas eran claras: no debían manipular sustancias controladas sin supervisión, pero incluso las tareas más simples revelaban abundancia. Una de las enfermeras estadounidenses, una mujer alta de cabello castaño rojizo llamada Margaret, notó sus miradas fijas en las estanterías. Habló en un inglés deliberadamente lento para que pudieran seguirla: «Vais a ayudar aquí. No hay escasez, no hay excusas». El tono era firme, pero no cruel. Luego colocó una caja de vendajes en los brazos de Eric y señaló una cama donde yacía un compañero prisionero de guerra que se recuperaba de una neumonía. Con el paso de los días, las enfermeras alemanas se acostumbraron al ritmo. Seguían siendo prisioneras, pero el trabajo les daba un propósito, algo familiar, aunque el contraste con lo que habían dejado atrás las atormentaba. En el Reich en ruinas, los hospitales se habían convertido en salas de desesperación, los suministros se agotaban, los cirujanos utilizaban cualquier resto que encontraban y la penicilina era más un rumor que una realidad. Verla aquí, alineada en botellas como la leche en una despensa, era casi insoportable. El diálogo a menudo rompía el silencio del deber. Un día, mientras preparaba la ropa de cama, Marta le preguntó a un joven médico estadounidense por qué había tanta cantidad. ¿No la necesitan todos sus soldados en el frente? El médico se encogió de hombros. Las fábricas siguen fabricándola, hay más que suficiente. La naturalidad con la que lo dijo la dejó atónita. Las fábricas seguían en pie, más que suficientes en Alemania. Las fábricas yacían en ruinas. A veces, los guardias o las enfermeras intercambiaban charlas triviales entre ellos, sin darse cuenta o quizás indiferentes a que los alemanes pudieran entender fragmentos. Hablaban de las cartillas de racionamiento en casa, de sus seres queridos que les escribían desde ciudades lejanas, de los últimos resultados de béisbol. Para las mujeres alemanas era surrealista que estos estadounidenses vivieran como si la guerra fuera un inconveniente en lugar del colapso de toda su sociedad. Había momentos en los que la tensión afloraba. Un guardia, irritado por la vacilación de una enfermera, le gritó que se diera prisa. La mujer se tensó, preparándose para un golpe, pero este nunca llegó. La ira terminó solo en palabras. Otro día, un médico estadounidense mayor preguntó a los alemanes por la situación en Europa. Sus preguntas no eran acusaciones, sino curiosidad. ¿Cómo de mal está la cosa?, preguntó, con las gafas resbalándole por la nariz. Hilda miró al suelo y respondió en voz baja: «Peor de lo que cree». Lo que más inquietaba a las mujeres no era la crueldad, sino la normalidad. La enfermería no parecía un lugar dirigido por vencedores que dominaban a los vencidos, sino un hospital normal, con rutinas, suministros y una tranquila expectativa de que el trabajo se hiciera bien. Eso les hacía preguntarse si el cautiverio tenía como objetivo castigarlas o demostrar algo completamente diferente.
Por la noche, de vuelta en sus habitaciones, hablaban de lo que habían visto. Erika no podía dejar de describir las estanterías de medicamentos. ¿Entiendes? Tratan a todos los soldados, a todos los prisioneros, como si la vida aún importara. Marta negó con la cabeza. Quizá todo sea para aparentar, quizá quieran que hablemos de ello cuando volvamos a casa, pero incluso mientras lo decía, sabía que la abundancia era real, ningún espectáculo podría conjurar estanterías tan casualmente abastecidas con lo que Europa ahora sangraba. Para algunas de las enfermeras, esto despertó ira hacia sus propios líderes, que habían prometido fuerza, pero solo habían traído la ruina. Para otras, despertó una silenciosa sensación de traición. ¿Por qué les habían dicho que los estadounidenses eran salvajes cuando la evidencia ante sus ojos sugería lo contrario? La contradicción era demasiado grande como para ignorar. El trabajo en la enfermería les daba más que tareas, les daba una visión del esfuerzo bélico estadounidense, eficiente, abastecida, implacable. Mientras doblaban sábanas y lavaban instrumentos, cada mujer se daba cuenta de que no solo estaba presenciando la victoria en la batalla, sino también la victoria en la guerra invisible de la producción y los recursos. Pero fuera de las paredes de la enfermería les esperaba otro tipo de contradicción, conversaciones y encuentros que pondrían en tela de juicio todo lo que creían saber sobre Estados Unidos. La vida en el campo iba más allá de la comida y las tareas hospitalarias. Las mujeres pronto descubrieron que el cautiverio venía acompañado de innumerables pequeños momentos que presionaban sus creencias con más fuerza que cualquier bayoneta. No se trataba de momentos de violencia, sino de contradicción, encuentros que no encajaban con la imagen de Estados Unidos que se pintaba en Alemania. El primero se produjo durante el pase de lista, cuando los prisioneros estaban alineados en el patio. Entre los guardias había un soldado negro estadounidense. Llevaba el uniforme planchado, la postura erguida y la voz autoritaria mientras leía los nombres. Las enfermeras alemanas intercambiaron miradas rápidas, casi temerosas. En el Reich les habían dicho sin cesar que los hombres como él eran inferiores, incapaces, peligrosos, e incluso así, allí estaba, una figura de autoridad que se comportaba con la misma autoridad que sus homólogos blancos. Cuando un prisionero tropezó con la pronunciación de su nombre, el guardia lo corrigió sin malicia, simplemente pasando a la siguiente persona de la lista. El orden era eficiente, no cruel. Más tarde, en la enfermería, una de las enfermeras negras volvió a ver a un prisionero de guerra alemán que tenía fiebre. Sus manos eran firmes, su actitud tranquila. Habló en voz baja y le pidió a Hilda que trajera sábanas limpias. Hilda lo hizo sin dudarlo, pero luego se detuvo, inquieta por su propio instinto de seguir a la mujer. Esa noche le susurró a Erika, todo lo que nos enseñaron sobre la raza era igual. Erika dudó y luego admitió que debía de ser así. Incluso el comportamiento del guardia. Los hombres eran firmes, pero no sádicos. Hacían cumplir las normas, pero no se enfadaban cuando se seguían. Los domingos, el capellán del campo celebraba misa. La asistencia no era obligatoria, pero las enfermeras solían ir, más por curiosidad que por devoción. Los himnos cantados en inglés o sueco llenaban la sala de una extraña comodidad. Algunas de las mujeres admitieron más tarde que esos momentos les recordaban a su infancia, cuando las iglesias aún no eran sombras de la propaganda. Una tarde, un guardia se acercó a Marta después de darse cuenta de que se había roto el dobladillo de la manga de su uniforme. Desapareció brevemente y regresó con un kit de costura. «Arréglalo», dijo simplemente, entregándoselo. Marta, atónita, le dio las gracias en un inglés entrecortado. Esa noche les dijo a las demás, «Nos tratan como personas». Su voz transmitía una mezcla de incredulidad y enfado, como si la amabilidad en sí misma fuera un insulto a lo que ella creía saber. Todavía había momentos de hostilidad. Algunos guardias mantenían la distancia, dejando claro que no querían participar en la conversación. Unos pocos escupían la palabra nazi entre dientes, con el rostro endurecido, pero el ritmo diario resultaba más difícil de conciliar. Con demasiada frecuencia, el respeto se colaba por las grietas del cautiverio y el diálogo se deslizaba en lugares inesperados. Mientras doblaba sábanas en la enfermería, Erika le preguntó a una enfermera estadounidense por qué el campo ofrecía tanta comida a los prisioneros cuando en su país existía el racionamiento. La enfermera hizo una pausa y luego respondió, porque las reglas de Ginebra dicen que debemos hacerlo y porque si nuestros muchachos son capturados querríamos lo mismo. Era una respuesta práctica, no sentimental, pero a Erika se le quedó grabada.
Esa noche preguntó en voz alta al grupo, ¿acaso nosotros seguimos esas reglas con nuestros prisioneros? Se hizo el silencio, nadie respondió. Las contradicciones se agudizaron cuando llegaron las cartas. Una de las enfermeras recibió una respuesta de su hermana en Hamburgo en la que describía las noches que pasaba en los refugios antiaéreos, la ciudad reducida a escombros y el pan tan escaso que apenas alimentaba a un niño. Leer esas palabras mientras sostenía un plato lleno de frijoles y tiras de tocino le dio náuseas. Dobló la carta en su sobre, avergonzada. «Comemos mejor como prisioneros que nuestras familias en casa», dijo con voz hueca. Ya no se trataba solo de comida o suministros, sino de percepción. Habían crecido creyendo que Estados Unidos era decadente, descuidado y salvaje, pero en cambio veían orden, riqueza y una especie de justicia. Nada de eso borraba el hecho de que estaban detrás de alambradas, que no podían marcharse, que la guerra seguía causando estragos, pero cada día se iba desmoronando el muro de propaganda que habían llevado consigo en sus momentos de tranquilidad. Las enfermeras empezaron a preguntarse, ¿y si la fuerza de Estados Unidos no procedía de la crueldad, sino de la abundancia que ahora veían? ¿Y si el enemigo no era lo que les habían enseñado a temer, sino lo que sus propios líderes les habían ocultado? Pero la mayor contradicción se manifestaba a través de las palabras en papel, cartas cuidadosamente censuradas, pero que aún así permitían transportar fragmentos de verdad que obligaban a las enfermeras a enfrentarse tanto a la guerra como a sí mismas. Cuando llegaron las primeras cartas de casa, las mujeres casi las abrieron con las manos desnudas. Los sobres estaban marcados con sellos de censura y las frases tachadas con tinta espesa, pero aún así, la oportunidad de leer algo, cualquier cosa, de Alemania era un salvavidas. La carta de Hilda llegó de su madre en Hamburgo. Las palabras temblorosas y desiguales pintaban un cuadro que ella luchaba por mantener en su mente. Manzanas enteras de la ciudad habían sido reducidas a cenizas por las bombas incendiarias. La gente hacía cola durante horas solo para comprar pan que se desmoronaba como polvo en sus manos. Los niños estaban cada vez más delgados, con los huesos visibles a través de la piel. «Estamos vivos», escribió su madre, pero por los pelos. Hilda dobló la carta con cuidado, con un nudo en la garganta. Miró a su alrededor, al comedor, a los cuencos llenos de frijoles y pan de maíz, y sintió que la culpa le inundaba su pecho. Ella había comido mejor esa mañana que lo que su familia comería en una semana. Otras compartían cartas similares. Una enfermera lloraba en silencio después de leer que su hermano menor había sido reclutado a los 16 años. Otra se enteró de que su padre se había derrumbado por agotamiento después de trabajar día y noche en una fábrica de municiones. Cada carta era un recordatorio de que la guerra de la que creían haber escapado seguía oprimiendo a sus seres queridos. Sin embargo, incluso cuando sus familias escribían sobre el hambre y los escombros, la vida dentro del campo parecía diseñada para recordarles la estabilidad estadounidense. Los rumores se propagaban por los barracones como la pólvora. Algunos decían que a los prisioneros alemanes de otros estados se les permitía trabajar en granjas e incluso se les pagaba un salario. Unos pocos juraban haber oído música procedente de un proyector que se exhibía a los prisioneros los fines de semana. Al principio, las enfermeras descartaron estos rumores como fantasías para suavizar el cautiverio, pero entonces un guardia mencionó casualmente que algunos de los prisioneros de guerra masculinos de Texas eran llevados a cosechar algodón. «Buenos trabajadores», murmuró. Las mujeres se miraron entre sí atónitas. Que se les permitiera salir del recinto para tocar la tierra de Estados Unidos era inimaginable. Alrededor de las mesas de los barracones, los rumores provocaron un debate. Erika se inclinó una noche y susurró, «Si confían en los prisioneros para trabajar, ¿qué significa realmente esta guerra para ellos? Nos dijeron que nos tratarían como animales». Marta cruzó los brazos. «Quizá ese es su truco para hacernos olvidar quiénes somos». Pero incluso mientras hablaba, admitió que el tocino, las camas y las medicinas no eran ilusiones. Escribir cartas era otra prueba de conciencia. Cada palabra era inspeccionada, pero las mujeres seguían intentando comunicar algo más allá de la supervivencia. Hilda le escribió a su madre, «Estamos a salvo, tenemos comida, no te preocupes». No se atrevía a describir el sabor del tocino o la suavidad de las sábanas, habría sonado a traición para quienes vivían bajo los bombardeos. Aún así, a pesar de su moderación, temía que se le escapara la verdad de que el cautiverio en Estados Unidos conllevaba comodidades que los alemanes corrientes apenas podían imaginar. Las contradicciones se acumulaban cada semana.
Una mañana, mientras tendía la ropa para secar, Erika preguntó en voz baja, ¿qué pasará si volvemos a casa con estas historias? ¿Quién nos creerá? Hilda negó con la cabeza, nadie, pensarán que somos traidoras. La idea de regresar a una patria en ruinas, llevando consigo recuerdos de café, de pasteles, de guardias que los trataban con una justicia inesperada, era casi insoportable. Algunos comenzaron a temer a la libertad misma, volver a Alemania significaría hambre, escombros y sospechas. Aquí, al menos, había orden, la supervivencia parecía asegurada. La ironía los carcomía, prisioneros que temían volver a casa. Los rumores sobre la vida estadounidense fuera de los campos aumentaban la confusión. Llegaban historias de los guardias y el personal sobre soldados que compraban coches, sobre supermercados llenos de productos, sobre familias que nunca habían sentido la guerra de la misma manera. Una enfermera le preguntó a un médico, casi con timidez, ¿de verdad comen carne todas las semanas? Él se rió, ¿todas las semanas? Todos los días. Ella lo miró como si le hubiera contado un cuento de hadas. Las cartas de casa les hacían sentir una dolorosa nostalgia, pero también les obligaban a aceptar una amarga verdad: Estados Unidos no se moría de hambre, Estados Unidos no se desmoronaba, a pesar de todos sus defectos, parecía tratar a sus cautivos mejor de lo que su propio país trataba a sus ciudadanos en los últimos años de guerra. Esta constatación les planteó una pregunta que rara vez se atrevían a formular en voz alta: si se habían equivocado con respecto a Estados Unidos, ¿en qué más se habían equivocado? Pero las respuestas a esa pregunta no vendrían de los rumores ni de las cartas, sino de mirar más allá de sus propias experiencias y ver el panorama general y compararlo con la devastación de Europa. En el verano de 1945, las enfermeras habían comenzado a formarse una idea más amplia de lo que realmente significaba la vida de los prisioneros de guerra en Estados Unidos. Su campo en Texas era solo uno de los cientos repartidos por todo el país. Más de 400.000 prisioneros del eje habían sido enviados al otro lado del Atlántico, desde los campos ondulados del Medio Oeste hasta los bosques de pinos del sur. Para las enfermeras, esta escala era casi incomprensible. En el comedor, las mujeres a menudo oían a los guardias y trabajadores hablar de otros campos. Hablaban de soldados alemanes alojados en Luisiana, italianos trabajando en los campos de Arkansas, prisioneros de guerra japoneses en Arizona. Cada historia añadía otra pieza al rompecabezas. Estos campos no eran mazmorras secretas escondidas, sino que estaban entretejidos en el tejido de los granjeros los veían, los pueblos locales sabían de su existencia, y en muchos casos, los estadounidenses interactuaban directamente con los prisioneros. Las revelaciones más impactantes provenían de las comparaciones. Un guardia contó una historia sobre prisioneros italianos que cantaban mientras cosechaban, riendo con los granjeros estadounidenses que les proporcionaban limonada y sándwiches. Otro habló de prisioneros japoneses que se maravillaban con las modernas duchas y la gran cantidad de jabón disponible en algunos pueblos. Los prisioneros de guerra alemanes incluso habían sido invitados a cenas navideñas con familias estadounidenses, algo que las enfermeras apenas podían procesar. Marta se lo repitió incrédula a la casa de una familia. El guardia asintió con la cabeza. Ocurrió más de una vez en sus momentos de tranquilidad. Las enfermeras hablaron de lo que significaban para ellas esos gestos. El cautiverio seguía siendo confinamiento, seguían estando tras las alambradas, seguían separadas de sus familias, seguían siendo prisioneras, pero en comparación con lo que sabían de los campos soviéticos o incluso del trato que recibían los prisioneros aliados en manos alemanas, la diferencia era innegable. Aquí las comidas eran consistentes, había medicinas en abundancia, se permitían las cartas y no se les despojaba por completo de su dignidad, pero había otra capa que las mujeres no podían ignorar: la propaganda. Estados Unidos quería que el mundo supiera que trataba bien a sus prisioneros. Cada sábana limpia, cada tira de tocino, cada caja de suministros médicos era también un mensaje, una prueba de que Estados Unidos seguía las reglas de Ginebra y quería diferenciarse de la brutalidad de la guerra. Quizás todo esto sea solo para aparentar, dijo Erika una noche, cruzando los brazos. Hilda negó con la cabeza: si es para aparentar, es la mejor actuación que he visto nunca. Las contradicciones se extendían a la propia América. Las enfermeras no podían ignorar las divisiones raciales que se insinuaban dentro del campo. Veían a enfermeras y soldados negros tratados con respeto dentro del recinto, pero también oían rumores de discriminación fuera de él.
Algunos guardias insinuaban que en las ciudades la segregación era ley y que no todo el mundo disfrutaba de la igualdad que Estados Unidos parecía proyectar dentro de los muros del campo. Esa complejidad confundía aún más a las mujeres alemanas. ¿Cómo podía un país practicar la justicia aquí y negarla en sus propias calles? Aún así, la abundancia seguía siendo innegable. Incluso cuando las raciones se redujeron ligeramente en Estados Unidos, las prisioneras seguían recibiendo comidas que eclipsaban lo que sus familias podían acceder en Europa. Las mujeres a menudo se sentían divididas entre la gratitud y la culpa: gratitud por estar vivas, alimentadas y protegidas, culpa por estar viviendo eso mientras sus seres queridos pasaban hambre en ruinas a miles de kilómetros de distancia. Un día, mientras preparaba vendajes en la enfermería, Hilda le preguntó a Margaret, la enfermera estadounidense de cabello castaño rojizo, ¿por qué nos das tanto? Somos tus enemigas. Margaret la miró con expresión tranquila pero firme, porque la guerra no cambia el hecho de que sois humanas y algún día esto terminará. Lo que recordéis de nosotros es importante. Esa respuesta resonó en la mente de Hilda durante semanas. Entonces se dio cuenta de que lo que estaban experimentando no era solo amabilidad, sino estrategia. Estados Unidos entendía que estos prisioneros algún día volverían a casa y que lo que llevaban consigo, historias de tocino, medicina y justicia, daría forma al recuerdo de la guerra. El panorama general entonces no se trataba solo de sobrevivir, sino de influir, y cuando las enfermeras comenzaron a comprender esa verdad, entendieron que estaban presenciando algo más grande que su propio cautiverio, eran parte del esfuerzo de Estados Unidos por ganar no solo batallas, sino también reputación. Sin embargo, años más tarde, mucho después de que se abrieran las puertas y terminara la guerra, la pregunta que más inquietaba a las mujeres no era sobre propaganda o política, sino sobre los recuerdos y las extrañas lecciones que se llevaban a casa de una tierra que antes creían enemiga. Cuando terminó la guerra y finalmente se abrieron las puertas del campo de Texas, las enfermeras empacaron sus pocas pertenencias y se prepararon para regresar a una patria que ya no reconocían. Los autobuses que antes las habían llevado al cautiverio ahora las llevaban hacia la libertad, pero la libertad, como aprenderían, era mucho más complicada que simplemente salir del recinto. Alemania era irreconocible, ciudades como Hamburgo, Dresde y Berlín eran ruinas esqueléticas, con sus horizontes marcados por cráteres y edificios derrumbados. El hambre estaba por todas partes, las colas para las raciones se alargaban durante horas y las familias cambiaban reliquias familiares por comida. Para las mujeres que habían vivido meses, a veces años, en los campos estadounidenses, el regreso no solo fue un shock, sino una especie de duelo. Llevaban consigo el recuerdo del café servido sin vacilar, del bacon chisporroteando en el aire de la mañana, de estantes llenos de medicinas. Ahora, de vuelta entre los suyos, esos recuerdos se sentían casi como una traición. Hilda le confió más tarde a una amiga: pensé que el cautiverio me despojaría de mi dignidad, pero en cambio la encontré allí y la perdí cuando volví a casa. Lo que quería decir no era deslealtad a su país, sino el reconocimiento de que su estancia en Estados Unidos había abierto algo en su interior. Las mentiras que le habían contado sobre el enemigo ya no encajaban, la crueldad que esperaba nunca llegó, en cambio, le habían mostrado otra forma de vida ordenada, abundante y extrañamente humana. Durante años, muchas de las mujeres guardaron silencio sobre sus experiencias. Era peligroso hablar demasiado abiertamente en la Alemania ocupada. Las historias que pintaban a Estados Unidos de una manera demasiado favorable podían tachar a alguien de débil o incluso de colaborador. Sin embargo, dentro de las familias, en conversaciones susurradas, esas historias salían a la luz. Historias de alambre de púas que rodeaban no la brutalidad, sino el desayuno. Historias de guardias que imponían disciplina, pero ofrecían kits de costura en lugar de golpes. Historias de enfermeras blancas y negras que las trataban no como enemigas sino como pacientes, como seres humanos. Con el tiempo, esos recuerdos se convirtieron en lecciones. Marta, que antes había dudado de toda bondad, admitió años más tarde que lo que había presenciado en Estados Unidos había cambiado su visión del mundo. Aprendí que, incluso en la guerra, el enemigo no siempre es quien crees. A veces, el enemigo te muestra más misericordia que tus propios líderes. Las cartas que habían escrito, los rumores que habían perseguido, las contradicciones con las que habían luchado. Todo ello se convirtió en parte de una mayor comprensión de que la humanidad puede sobrevivir incluso a los conflictos más oscuros, pero solo si las personas deciden practicarla. El olor a tocino en aquella mañana de Texas no era solo comida,
Era un símbolo, un recordatorio de que la vida aún podía deparar pequeñas alegrías incluso en cautiverio, un recordatorio de que la bondad, por muy común que sea, puede romper los muros del odio y las mentiras. Cuando algunas de ellas, ya ancianas, contaban a sus nietos aquellas primeras mañanas en Texas, no hablaban de vergüenza o amargura, sino de la extrañeza de encontrar dignidad en las manos de un enemigo. Una describió cómo pasaba por el comedor y olía el tocino y cómo, por un momento, se olvidó de que era una prisionera. Otra contó la primera vez que vio una botella de penicilina y se dio cuenta de que, en este nuevo mundo, ningún soldado moriría por falta de medicinas. Estas historias pasaron silenciosamente de generación en generación y se convirtieron en la prueba de que la historia no solo está hecha de batallas y tratados, sino de pequeños momentos que cambian la forma en que las personas se ven unas a otras. La moraleja que transmitían era simple, pero poderosa: la guerra destruye, pero la bondad pone fin a las mentiras. Aprendieron que la propaganda puede distorsionar la verdad, pero que la experiencia vivida puede desenredarla, y quizás lo más importante, comprendieron que la medida de una nación no está solo en sus armas o victorias, sino en cómo trata a aquellos a los que llama enemigos. Así que, cuando miramos atrás y recordamos esta historia, no se trata solo de enfermeras alemanas o guardias estadounidenses, se trata de lo que significa ser humano cuando el mundo te dice que seas otra cosa, se trata de un olor que flotaba en el patio de la prisión, ordinario para algunos, inolvidable para otros, que recordaba a los cautivos que aún estaban vivos, que aún eran capaces de sentir, que aún eran dignos de respeto. Y tal vez esa sea la lección para nosotros hoy, que la dignidad, la compasión y la justicia nunca se desperdician, incluso cuando se dan a aquellos a quienes se nos dice que debemos odiar. Si has seguido esta historia y crees que estas voces del pasado merecen ser recordadas, considera suscribirte. Estos son los momentos que la historia a menudo olvida, pero juntos podemos mantenerlos vivos.